Utilidades del procesamiento de datos. Al finalizar la primera etapa de diagnóstico e identificación y como resultado de la recolección y análisis de información recolectada, todo proyecto ya deberá tener elementos esenciales como nombre del proyecto, que debe ser corto y claro relacionado con el objetivo general, responsable, es decir, nombres de los integrantes del equipo de formulación, población objeto, descripción de la población a la cual se dirigen las acciones del proyecto, duración, se debe contar con un estimado del horizonte del proyecto dado en meses, localización, delimitar el área geográfica en el cual tendrá lugar la iniciativa del proyecto. Las utilidades más importantes del procesamiento de datos que favorecen la etapa de diagnóstico e identificación son: análisis de datos geográficos. Las herramientas informáticas actuales ofrecen la posibilidad de ubicar geográficamente cualquier variable que se desee medir o analizar, por lo que el procesamiento de datos geográficos es una de las principales actividades que se desarrollan hoy en día en la gestión de la información. Con el uso de algunas herramientas, es posible tener una representación geográfica o un mapa donde se refleje cualquier variable observable que sea de utilidad para el diagnóstico, como el uso del suelo, las zonas con altos niveles de inseguridad, zonas de riesgos ambientales o áreas protegidas. Análisis estadístico. Es una herramienta clave para evaluar el comportamiento de ciertas variables en un periodo de tiempo específico, recoger tendencias e incluso hacer predicciones. Existen aplicaciones en las cuales, al tiempo que se recoge la información, es posible analizar algunos datos estadísticos básicos, como el caso de MoreApp. En relación con el manejo de base de datos y análisis de información, las más utilizadas son Excel y Access, por la facilidad en su empleo y la versatilidad que tienen al poder emplearse en diversas disciplinas. Toma de decisiones. Con el análisis de datos es posible tomar decisiones informadas sobre la implementación de determinada alternativa o respecto a la delimitación de un problema en especial. La precisión que ofrecen las herramientas estadísticas permite identificar variaciones muy pequeñas entre las muestras que se tomen y actuar en consecuencia. Las herramientas de análisis de datos son bastante utilizadas, por ejemplo, en el análisis de costos y en la generación de escenarios hipotéticos a partir de la información disponible. Identificar tendencias. Con el procesamiento de datos se identifican tendencias en los datos observados, lo cual es sumamente útil para hacer proyecciones y estimaciones con sustento estadístico sobre los comportamientos de una variable. Algunas tendencias que se pueden analizar con datos estadísticos y que son comúnmente utilizadas para hacer proyecciones son, entre otras, el análisis del precio de los productos agrícolas, el comportamiento de los volúmenes de producción, la variabilidad climática, el precio de los insumos agropecuarios y el costo de vida. Caracterizar la población. El estudio de las características de la población se facilita con el uso de herramientas estadísticas y de análisis de datos. Se estiman grupos etarios, se identifican grupos vulnerables, se evalúa la presencia de poblaciones diferenciales y se estiman variables importantes para definir el tipo de población que se abordará con el proyecto, niveles de escolaridad, aseguramiento en salud, calidad de vida, niveles de ingresos y satisfacción de necesidades básicas, entre otros elementos. Análisis de información financiera. Las herramientas de procesamiento de datos favorecen el análisis financiero de un proyecto, pues facilitan la revisión de los costos totales de la estrategia, estiman los rubros que demandan mayor cantidad de recursos, generan información sobre el costo-efectividad de las propuestas y permiten hacer proyecciones financieras donde se pueden evaluar los impactos que determinados factores tienen sobre la rentabilidad del proyecto.